En lo alto de los Andes, donde el aire escasea y el viento esculpe historias en la piedra, perdura un profundo misterio. Montañas que tocan el cielo, paisajes vastos y formidables, que han albergado civilizaciones antiguas durante milenios. Aquí, entre los picos irregulares y el hielo eterno, la historia no es simplemente una colección de artefactos enterrados, respira en el aire gélido. En esta geografía sagrada se han encontrado restos humanos asombrosamente conservados. Las momias andinas no son figuras vendadas del antiguo Egipto, preparadas en tumbas elaboradas. Son obra de la naturaleza, congeladas por el clima seco y frío de la alta montaña, a menudo sentadas en tranquila contemplación, con el cabello aún trenzado y vestimentas tejidas vibrantes. Su descubrimiento reveló algo más que datos arqueológicos, una creencia local profundamente arraigada. La gente local, descendientes de los incas y de otras culturas antiguas, habla de ellos no como muertos, sino como guardianes. Los llaman los caminantes. Creen, con convicción tan sólida como las montañas, que estas figuras no se han ido del todo, que aún caminan por los altos pasos. Este ensayo explora ese enigma, el punto donde la ciencia y la leyenda se cruzan, un viaje al corazón de un misterio que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Examinaremos la evidencia arqueológica, quiénes fueron estas personas, cómo vivieron, y escucharemos las voces de las comunidades a la sombra de las montañas. Hablan de señales, sucesos extraños, encuentros inexplicables. Son pistas, pequeños e inquietantes detalles que sugieren una historia más compleja. La pregunta no es solo qué son estas momias, sino qué siguen siendo para la gente de los Andes. La narrativa de las momias andantes es un hilo poderoso en el tapiz cultural. Una historia tejida de miedo, reverencia y una conexión ininterrumpida con el pasado. Al ascender a estas alturas, debemos pisar con respeto. Estamos entrando en un espacio sagrado, donde los muertos no han partido por completo, y las montañas parecen contener la respiración. El silencio no está vacío, está lleno de preguntas sin respuesta, y del tenue susurro de que algunas cosas no están destinadas a ser completamente comprendidas. Esta es la historia de esos susurros y del misterio perdurable. ¿Los hijos de las montañas se fueron alguna vez? El descubrimiento de momias andinas es a menudo una historia de casualidad, un momento en que el mundo moderno se topa con un pasado profundamente escondido. Durante siglos, estas figuras descansaron en sus santuarios de gran altitud, enterradas en hielo, protegidas dentro de recintos de piedra. A menudo eran escaladores, montañistas locales quienes los encontraban por primera vez, hallando estas figuras congeladas en poses de sereno reposo, aparentemente intactas por el paso de 500 años. Mis propios encuentros con estos individuos fueron momentos de profundo asombro y responsabilidad. No estás solo desenterrando un artefacto, estás conociendo a una persona, congelada en los momentos finales del viaje de su vida. Estas momias son principalmente el resultado de un ritual inca específico, conocido como la Capac Ucha, una ceremonia estatal de inmensa importancia, que implicaba el sacrificio de niños, mujeres jóvenes elegidas por su pureza y perfección. Estos individuos eran vistos como emisarios de los dioses, su viaje a la cima de la montaña, una peregrinación sagrada. No fueron tratados con violencia en el sentido convencional, más bien se les dio chicha, una cerveza de maíz fermentada, para inducir un sueño profundo antes de ser dejados a la intemperie. El frío extremo y el aire seco y enrarecido de los picos andinos realizaron entonces una momificación natural. Su piel, cabello y el contenido de sus estómagos permanecen, ofreciendo una ventana sin igual a su mundo. El estado de conservación es nada menos que milagroso. Cuando los encontramos, están vestidos con los textiles más finos, su cabello intrincadamente trenzado, y están rodeados de una colección de ofrendas. Estos no son meramente bienes funerarios, son compañeros para un viaje. Encontramos llamas en miniatura talladas en concha de espondiluz, pequeñas figurillas humanas vestidas con elaborados tocados de plumas, cerámica que contiene alimentos para el viaje que les espera. Una vez que estas personas increíblemente conservadas son bajadas de sus santuarios, entran al mundo de la ciencia. El primer paso es siempre la toma de imágenes no invasiva. Estos escaneos revelan su estructura ósea, el estado de sus órganos internos y a menudo la causa de la muerte. El análisis meticuloso de muestras biológicas proporciona una gran cantidad de información. La datación por radiocarbono de cabello, tejido y textiles nos permite determinar el momento exacto de su muerte, generalmente ubicándolos a finales del siglo XV o principios del XVI.
Durante el apogeo del Imperio Inca, el análisis de isótopos de su cabello es particularmente revelador. Diferentes segmentos pueden decirnos sobre su dieta y ubicación geográfica. Esto ha demostrado que muchos de los niños elegidos comenzaron a comer una dieta de alto estatus de maíz y carne de llama solo en su último año. El análisis de ADN ha abierto otra frontera, conectando a estos individuos antiguos con poblaciones modernas. Al secuenciar sus genomas, podemos rastrear su linaje y comprender su relación genética con las comunidades indígenas contemporáneas. Este trabajo se trata de restaurar la identidad, confirmando que los descendientes de los incas todavía viven en estas tierras. Sin embargo, la narrativa científica, con toda su claridad, tiene sus límites. Podemos determinar qué comieron, dónde vivieron y cómo murieron. Podemos analizar la composición química de los pigmentos en sus textiles e identificar la madera utilizada para tallar sus ofrendas. Pero la ciencia no puede medir la profundidad de su fe. No puede explicar completamente el paisaje espiritual de un pueblo que creía que la muerte de un niño en la cima de una montaña podía asegurar la prosperidad de todo un imperio. Los datos nos dan el qué y el cómo, pero el por qué permanece envuelto en una cosmovisión que es profundamente diferente a la nuestra. Aquí, la historia científica termina, y otra, más misteriosa, comienza. Lejos del ambiente estéril del laboratorio, en los pueblos de gran altitud que salpican el paisaje andino, las momias no son denominadas especímenes arqueológicos, se las conoce por otros nombres: los abuelos, los suaves, los caminantes. Aquí, la creencia de que no están realmente muertos no es una superstición marginal, sino una parte profundamente arraigada de la cosmología local. Los ancianos, que son los guardianes de la tradición oral, cuentan historias transmitidas a través de innumerables generaciones. Hablan de las momias como guardianes de la tierra, guardianes del ganado, espíritus que conservan su forma física. Las señales de su presencia continua están por todas partes. Un pastor podría informar haber encontrado un conjunto de pequeñas e inexplicables huellas en la nieve. Otros hablan de ofrendas dejadas en sitios sagrados que son movidas o reordenadas durante la noche, como si hubieran sido inspeccionadas por una mano invisible. Quizás los relatos más comunes involucran sonidos y luces. Las personas que viven en comunidades cercanas a los picos principales a menudo informan escuchar cantos débiles y lastimeros llevados por el viento durante la noche. Otros han presenciado luces extrañas y parpadeantes moviéndose lentamente a lo largo de crestas altas, donde ninguna persona viva podría estar caminando. Estos fenómenos a menudo son descartados por los forasteros, pero para las comunidades locales son comunicaciones directas. Estas creencias están arraigadas en una cosmovisión donde el límite entre los reinos físico y espiritual es poroso. Para muchos andinos, la muerte no es un final, sino una transición a un estado diferente del ser, donde uno continúa desempeñando un papel vital en la comunidad. Los ancestros, especialmente aquellos sacrificados a los apus, son intermediarios poderosos que pueden influir en el clima, fertilidad, fortuna. Dejarles ofrendas y hablar de ellos con reverencia no es solo una cuestión de respetar a los muertos, es una necesidad práctica para asegurar el bienestar de los vivos. Las momias, por lo tanto, no solo están vivas en la memoria, son percibidas como agentes activos, su presencia una fuerza constante y palpable en el paisaje. Las leyendas de las momias andantes son más que solo historias de fantasmas. Una historia común habla de un codicioso cazador de tesoros que perturbó una tumba sagrada, solo para ser extraviado en las montañas por el espíritu de la momia. Fue encontrado semanas después, congelado y perdido. Otro conjunto de leyendas retrata a las momias de una manera más bondadosa. Hay historias de niños perdidos que son guiados de regreso a su aldea por una figura pequeña y silenciosa, o de un rebaño de ovejas que es protegido de un puma por un guardián invisible. En estas historias, las momias no son espectros temibles, sino espíritus protectores que continúan cuidando a los descendientes de su pueblo. Ellas representan la continuidad de la comunidad, la idea de que los lazos familiares no se rompen con la muerte. Estas historias brindan consuelo y una sensación de seguridad en un ambiente duro y a menudo implacable. El poder de estas leyendas es tan fuerte que pueden influir en la realidad física. Los caminos que se mencionan en las historias como recorridos por las momias a menudo son tratados con especial reverencia. La gente dejará ofrendas a lo largo de estas rutas o las evitará después del anochecer. Esta creencia colectiva da forma a la geografía humana de la región, creando un paisaje lleno de significado espiritual. Una roca no es solo una roca.
es un lugar donde descansa un espíritu guardián. Un manantial no es solo una fuente de agua, es un regalo de los ancestros. Las leyendas transforman el entorno físico en un ser vivo que respira, lleno de memoria y acción. En última instancia, estas historias persisten porque responden a una necesidad humana fundamental de creer que la vida tiene un significado más allá de su fin físico. Proporcionan un marco narrativo para comprender los profundos sacrificios del pasado y conectarlos con el presente. El niño que fue sacrificado para asegurar una buena cosecha hace 500 años, a través de estas leyendas, sigue asegurando el bienestar de la comunidad hoy. Las leyendas mantienen vivas a las momias de la manera más importante. Aseguran que no sean olvidadas. Sus historias continúan siendo contadas alrededor de fogatas, en plazas de pueblos, resonando en la piedra y convirtiéndose en una característica tan permanente de los Andes como las propias montañas. Entonces, ¿están vivas las momias andinas? La pregunta en sí misma puede ser defectuosa, porque exige un sí o un no simple en un contexto que es todo menos simple. La ciencia, con sus métodos rigurosos y su demanda de pruebas empíricas, nos da una respuesta clara y definitiva. No lo están. Son restos humanos notablemente conservados, artefactos biológicos de una era pasada. Sus células están inactivas, sus corazones están quietos, y su viaje en el mundo físico terminó hace 5 siglos en la cima de una montaña congelada. Sin embargo, dejar la respuesta ahí es ignorar otra verdad, igualmente poderosa. En los pueblos de los Andes, en las historias de los ancianos y en la tranquila reverencia de la gente que vive a la sombra de las montañas, estas momias están profundamente vivas. Están vivas en la memoria cultural que les da nombres y personalidades. Están vivas en las leyendas que les otorgan poder, convirtiéndolas en protectoras de la tierra y guardianas de su gente. Están vivas en los rituales que se siguen realizando en su honor. Esta es una clase diferente de vida, no biológica, sino cultural, no celular, sino espiritual. Y en una cultura donde el mundo espiritual es tan real como el físico, esta vida no es menos válida. El enigma perdurable de los caminantes nos invita no a elegir un lado, sino a expandir nuestra comprensión de lo que significa existir. Nos pide que miremos el rostro silencioso y congelado de un niño y consideremos que su historia no terminó con su último aliento. Quizás su sacrificio puso en marcha un eco, una resonancia que continúa extendiéndose por el paisaje y las vidas de sus descendientes. Las huellas en la nieve, los susurros en el viento, quizás no son evidencia de movimiento físico, sino manifestaciones de una presencia perdurable, una historia tan poderosa que se imprime en el mundo. Si subieras a la cumbre del Yuyayaco al amanecer, te encontrarías con un vasto y perturbador silencio. La parte científica de tu mente sabría que estás solo, pero mientras el viento silba a través de las rocas y la primera luz toca las piedras de una tumba antigua, podrías sentir algo más. Podrías no ver una momia caminar, pero podrías entender, en ese momento, que nunca se han ido de verdad. Y en ese espacio, los niños de las montañas continúan su eterna vigilia.